Dios le bendiga, amado amigo, hermano que me escucha a través de estos medios. Le saluda su hermana Elizabeth Mejía. Y estamos por aquí, gloria al Señor, para traerles nuevamente un mensaje de parte del Señor. Me gustaría que me acompañe en la palabra, en el libro de Jeremías, en todo el capítulo 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en esta casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almendras de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirás, de la manera que me dejasteis a mí, servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien.
porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén, gloria al Señor. Esta es una palabra, hermano, que escuchándola solamente creo que no habría que añadirle más nada. Bendito sea el Señor, porque esto es palabra de Dios que está hablando a su pueblo. Esto es Dios hablándole a su pueblo, al pueblo que Él eligió, al pueblo que Él escogió, el pueblo del cual Él dijo que no faltará un rey que se siente y reine para siempre delante de su presencia. Esta es la condición del pueblo a la que Dios le está hablando. Y quiero compartirles, por orden del Señor en esta hora, varias revelaciones que el Señor ha traído a mi vida con el propósito de alertarnos, de alertar a la iglesia, de alertar a todo el que escucha estos mensajes. Mi hermano, no es el tiempo de jugar con Dios. No es el tiempo de jugar a la iglesia. Estamos viviendo días peligrosos, los últimos días antes del arrebatamiento de la iglesia. Justamente el Señor me mostraba hace unos días el caos que se acerca para esta tierra. Y es un caos terrible. El Señor me mostraba, gloria al Señor, destrucción que se miraba, se palpaba en el aire. Había destrucción, había caos en medio de las naciones. Había caos, especialmente en esta nación de Estados Unidos. Yo podía ver desesperación, podía ver gente corriendo de un lado para otro, miraba fuego que se encendía en las calles. Había destrucción y caos. También podía entender que la iglesia todavía estaba aquí en la tierra. Porque yo decía, ¿qué está pasando? ¿Habrá llegado el arrebatamiento de la iglesia? Y no había pasado todavía. Aquí estábamos. Y sin embargo estábamos viviendo todas estas cosas. Estábamos viviendo tiempos de caos, tiempos de destrucción, tiempos de desasosiego. También yo podía ver, gloria al Señor, en una revelación diferente, cómo el Señor me mostraba una iglesia enferma. La iglesia estaba enferma. Yo podía ver, gloria a Jesús, a esta iglesia, cómo no tenía una mejoría. Estaba en un lugar donde se suponía que tenía que mejorar, pero no. La iglesia no mejoraba. Estaban, gloria al Señor, los hermanos murmurando unos con otros. Estaban caminando sin amor. Estaban caminando cada uno por su lado. Solamente le importaba la vanidad de su vida. No tenían cuidado de nada. No les interesaba la condición de la iglesia. Ellos solamente se interesaban por su propia condición. Yo miraba también, gloria al Señor, líderes dentro de la iglesia, cómo estaban hablando mentiras, viviendo una doble vida, una vida de adulterio espiritual. Y el Señor sigue llamando la atención de los líderes, de los ministros, de los pastores, porque las cosas que el Señor está mostrando, no las está mostrando por el gusto, hermano. Es para llamar la atención, para corregirnos. Y se podía ver estos pastores, estos líderes, cómo estaban hablando mentiras, viviendo una doble vida y en un adulterio espiritual. Claramente podía verlo.
muy claramente, fingiendo una vida de santidad cuando en realidad no la estaban viviendo, tenían una doble vida. Y el Señor lo mostró claramente. Claramente el Señor mostraba que esto sucedía. Gloria a Jesús. También podía ver, gloria al Señor, cómo la iglesia era atacada. Yo miraba turbas, así como estamos mirando hoy en día aquí en Estados Unidos por causa de protestas que se han levantado. Miraba turbas de personas que iban por la calle y se paraban frente a donde estaba la iglesia, frente a donde estaba el pueblo de Dios, y comenzaban a atacarlo. Pero todo lo que ellos estaban lanzando, la iglesia le caía y eran golpeados por esto. ¿Sabe por qué? Porque el lugar en donde estaban tenían las puertas abiertas de par en par. Y yo no estoy hablando de puertas físicas, hermano. No estamos hablando de que se abrieron las iglesias. Estamos hablando de puertas espirituales. Los entendidos van a entender, como dice la palabra. Es importante que nosotros le pidamos al Señor discernimiento para comprender los tiempos que estamos viviendo, para que no seamos engañados, para que no corramos en ese desasosiego que el mundo corre, porque el mundo no conoce a nuestro Dios. Ellos tienen a Dios en la boca, eso sí, pero no lo conocen, no le siguen, no le aman. Y ciertamente si usted hace una encuesta, sí, todo el mundo ama a Dios, pero sin embargo no se apartan de su pecado, que saben que los aleja de Dios. La gente usa la Biblia para citarla en tiempos de peligro, en tiempos de problemas. ¿Cuántas personas no se oían mandando cadenas de oración y cadenas de oración y cadenas de oración cuando estaban cayendo los muertos por este virus, por esta plaga? Mas, sin embargo, esas mismas personas hoy en día, usted las mira en una playa, las mira en un parque, las mira perdiendo el tiempo, en vez de darle gracias a Dios, en vez de aprovechar el tiempo con su familia, en vez de ordenar su vida. Lo que están haciendo es perdiendo el tiempo en cosas, en vanidades, hermano, en vanidad. Ahora todo el mundo se la pasa, ya se le olvidó que estaban temblando en sus casas, pidiéndole a Dios que no los mate con este virus. Hoy en día la gente se le olvidó, ahora todo el mundo está otra vez fiestando, está viviendo la vida. No aprendieron absolutamente nada de la advertencia de Dios. Ayer mismo yo escuchaba, Dios mío, algo que quebrantó mi corazón de una forma y digo, pero Señor, solamente en el país de Nicaragua se habían reportado ya más de 40 pastores que habían muerto por este virus. 40 pastores en un país pequeño de Centroamérica, 40 pastores. ¿Cuál será el estado de esas iglesias sin sus líderes en este día? Y sabemos que es Dios el que dirige su pueblo, pero en la condición en que estamos viviendo hoy en día, hermano, ¿cuál será la condición de estas iglesias? ¿Cómo estarán estos miembros sufriendo sin sus líderes, llorando la muerte de sus líderes? Hombres de Dios, instrumentos de Dios. Hermano, esto no es el tiempo para nosotros estar perdiendo el tiempo, para nosotros estar distraídos. Este es el tiempo para que nosotros verdaderamente busquemos al Señor, que pongamos nuestra mirada en el Señor, que no permitamos, hermano, ser engañados. No permita que el enemigo lo engañe. El Señor ha estado tratando de llamar nuestra atención con todas estas cosas, porque no se equivoque, hermano, esto no es el diablo, es Dios el que está permitiendo y moviendo su mano para llamar la atención de la iglesia. No es el diablo, es Dios el que se está moviendo. Es Dios el que ya se cansó de ver tanto relajo dentro de la iglesia, de ver gente que se suben a un altar
y toman un micrófono y comienzan a atacar a sus hermanos. Gente que usan el nombre de Dios para lucírsela, para que los conozcan, para brillar, en vez de darle la gloria a Dios. Gente dentro del pueblo que andan llenos de soberbia, como si no les importara a nadie, solamente ellos y su familia. Gente que se creen que a mí nadie me va a tocar, simplemente porque andan con una Biblia en la mano. No se nos olvide, mis hermanos. Usted que escucha este mensaje, no se olvide que Dios no es como las imágenes. Dios tiene ojos y mira. Los oídos del Señor están abiertos y Él escucha. Sus ojos atalayan toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él está atento a la obra de sus manos. No porque usted se esconda del hombre quiere decir que usted está engañando a Dios. Justamente hace 2 días, el Señor me mostraba cómo hombres dentro de la iglesia abrían las puertas y tomaban a una mujer prostituta y la metían dentro del altar de Dios. Una prostituta. Y esa prostituta estaba envolviendo a los líderes de la iglesia. Es tiempo, hermano, de que nosotros analicemos nuestra vida espiritual y que soltemos lo que son los títulos. Soltemos los títulos y humillémonos delante de Dios. Reconozcamos que somos ovejas del pastor. Que solamente hay un pastor verdadero, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Humillémonos delante de Él y dejemos la soberbia. Dejemos la soberbia. El Señor sigue mostrando lo mismo. Y anoche, hace un par de horas, el Señor me mostraba a una iglesia muy cómoda. Yo miraba unos colchones muy cómodos que estaban ahí en la casa de Dios. Miraba una iglesia tranquila, reposada, dormida en los colchones. Pero vino algo y de repente esos colchones fueron tirados a la calle. Entonces la gente se preguntaba, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué haces eso? Pero miraba a la iglesia sonriente. Yo no sé lo que el Señor va a hacer, pero la comodidad de la iglesia se va a acabar. Yo no sé cómo el Señor va a sacudir a la iglesia, no sé cómo la va a despertar. Pero créame que viene un despertar para el pueblo de Dios. Viene un despertar para la iglesia. Todo esto que está pasando ha sido solamente una advertencia de Dios y una llamada de atención. Y ha sido por causa de la iglesia como el Señor tanto lo ha hablado. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Vamos a ver qué va a hacer la iglesia a partir de ahora. Después que clamamos por misericordia, tanta gente que clamó por misericordia, bendito sea el Señor. Tanta gente que fue contagiada con este virus y que Dios en su misericordia permitió que la persona viviera. Dios le dio una oportunidad. Vamos a ver si van a tomar otra vez la cerveza en la mano. Vamos a ver si van a seguir hablando mentiras. Vamos a ver si van a seguir viviendo una vida mundana. Vamos a ver si el que se reconcilió con el Señor va a seguir caminando en el camino de la verdad o se va a apartar y va a volver a sus viejos tiempos. Porque estamos viviendo los últimos días. Y el Señor le está hablando de esta manera. El Señor está hablando fuertemente a nosotros, a los que nos llamamos cristianos, al pueblo de Dios, porque el Señor se cansó.
El Señor está cansado de una iglesia rebelde, de una iglesia que no se somete, de una iglesia soberbia, que se cree que no le va a pasar nada. Una iglesia que entiende que va a subir al cielo viviendo una vida mundana, agarrado del mundo de la mano. Una iglesia que en vez de preocuparse por llamar a las almas, está metida en contienda, está metida en chisme, peleando por posiciones, peleando por subirse a un altar en pecado. Eso es lo que el Señor está mirando de su iglesia, y por eso es que el Señor está trayendo estos mensajes. Porque el Señor se está cansando. El Señor se cansó. Una iglesia donde se menosprecia su palabra es lo que el Señor está mirando. Una iglesia que se rehúsa a humillarse. Una iglesia que en vez de escuchar un mensaje como este de amonestación y llevarlo delante del Señor y humillarse delante de Dios, a buscar el rostro de Dios, a gemir por la misericordia de Dios, lo que sale es a criticar y a hablar y a murmurar. Eso es lo que está mirando el Señor. Pero la palabra claramente nos advierte y dice: conoce al Señor los que son suyos. Pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hoy más que nunca todo el mundo tiene el nombre de Dios en la boca, pero vamos a ver cuáles son las obras que están haciendo, cuáles son los caminos por los que están caminando, qué fruto están dejando. Gente que conoce la palabra de Dios, que tiene ministerios poderosos y andan con una soberbia, que no se soportan unos a otros. Gente que no tienen amor para levantar a su hermano si lo ven en pecado, si lo ven caído. Gente que pueden ver la necesidad de cualquiera y no les interesa. Lo único que quieren es brillar. Usando estos medios, no para alcanzar las almas, sino para ser conocidos. Para decir que su ministerio está por encima del ministerio de otra persona. Gente que le pasa por encima la cabeza de quien sea porque ellos tienen que llegar a lo que supuestamente Dios les dijo que iban a llegar. No parecen cristianos. Parecen políticos dentro de la iglesia. Y son líderes. Y por eso es que el Señor está tan molesto. Porque la iglesia le está pasando la mano al pecado. La iglesia está tolerando el pecado dentro de los altares. Se está permitiendo que gente, porque es hijo de no sé quién o tiene cierta posición, peque y se suba al altar del Señor. Y todavía, con el micrófono en la mano, le están dando palos a la iglesia, están maltratando a las ovejas del Señor, que sí se someten como ellos no se someten, que sí obedecen la palabra que ellos no están viviendo, pero se suben a los altares a molestar a las ovejas. Se suben a los altares a darle palos, a golpear a sus consiervos, sabiendo ellos la condición en que están. Gente que ora, gente que ayuna para decirle al otro: yo oro y yo ayuno y usted nada. Gente que se cree que porque está metido en un templo son más santos que otro. Sinceramente no parece que tuvieran una Biblia en la mano. Usan la palabra de Dios para golpear a sus hermanos. Cuando la Biblia nos dice que la palabra es útil para corregir, para levantar, hermano, para restaurar. La quieren usar todo el tiempo como un martillo para estar dañando, hiriendo a sus hermanos. Y después son los primeros que se sientan en las primeras filas a decir: me voy con él, me voy con él. Yo no sé con quién se van a ir. Porque estos mensajes vienen de parte de Dios. Aquí yo no estoy hablando porque yo quiero ni porque me creo más que nadie. Estoy hablando de parte del Señor, por orden del Señor. Pero a nosotros no nos gustan estos mensajes de corrección. Así tampoco nos gusta cuando el Señor nos habla fuerte. Por eso es que todavía hay una iglesia que le sigue adjudicando al diablo la obra de Dios. Y sigue diciendo que este virus y que todo esto ha sido obra del diablo.
¿Acaso no leen la palabra? ¿No conocen cómo Dios trata con su pueblo? Una iglesia que se ha corrompido a nivel mundial, a todos los niveles. ¿Usted se cree que Dios no va a meter su mano? ¿O no decimos nosotros que Dios es fuego consumidor? Es que no conocemos a nuestro Dios. No sabemos escuchar la voz de Dios. Este es el tiempo para humillarnos. Es el tiempo para que vengamos en humillación delante del Señor. No es el tiempo de andar buscando cámara. No es el tiempo de querer sonar ni brillar por encima de nadie. Es el tiempo de detenernos y verdaderamente humillarnos delante del Señor. Porque si Dios en su misericordia está trayendo estos mensajes, es para darnos una advertencia, un ultimátum de que Él no está jugando con nadie. Y de que todavía hoy tenemos tiempo para arrepentirnos. Pero para usted venir a un arrepentimiento, usted primero tiene que reconocer su condición. Y tiene que saber que necesita detenerse, necesita preguntarle a Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos verdaderamente caminar como caminaba esa iglesia de poder. Porque hoy en día mucha gente habla de poder, pero andan caminando en pura emoción. Y el Señor está cansado porque el Señor quiere revestir a su iglesia de poder. Pero Dios va a despertar a la iglesia y la va a sacar de la comodidad en la que está. Viene un sacudión de parte del Señor, iglesia. Todo esto que estamos mirando es solamente el principio. Porque Cristo no dio su sangre para que la iglesia esté hoy en día en contienda, para que la iglesia esté en murmuración, en pecado, para que el mundo esté señalando a la iglesia y burlándose, sabiendo que hay ladrones, que hay malhechores dentro del pueblo que invoca el nombre del Señor. Cristo dio su vida para salvar a la humanidad que se había perdido, para reconciliarnos con el Padre, para darnos un camino a la salvación, para revestirnos a nosotros de poder, para que su iglesia muestre las obras del Padre. A eso fue que Jesucristo vino a la tierra. No para que hoy en día nosotros nos creamos mejor que nadie, ni más poderosos que nadie, ni más santos que nadie. No se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. No se olvide que usted antes era borracho, era prostituta, era maldiciente. Y hoy en día usted mira por encima del hombro a su hermano, por el cual Cristo dio su sangre. No se nos olvide de dónde salimos, mis hermanos. No se nos olvide dónde empezamos. No se crea que una posición lo hace más ni menos. Delante del Señor todos somos iguales. Y esto es una carrera que estamos corriendo, donde también hay que pasar penalidades. La palabra nos dice, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, iglesia, confiad en el Señor. No se aparte de Dios por cualquier cosa. Aprendamos a pasar penalidades por causa del nombre de Cristo. Nosotros que nos paramos, gloria al Señor, con un micrófono en la mano en un altar y decimos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Y viene un hermano y nos señala, nos levanta una calumnia y ya estamos refunfuñando y salimos de la iglesia y nos apartamos del Señor por causa de una persona que no ha dado ni un centavo por su vida. Nos apartamos del que dio su sangre, su vida preciosa, por una persona que no ha dado nada por usted. Tenemos que madurar en el Señor, hermano. No es el tiempo para estar con niñerías tampoco. Pueblo, reflexionemos. El Señor se acerca. Ya el Señor está a las puertas. El arrebatamiento será en cualquier momento. No va a haber excusa, hermano. No va a haber excusa delante de Dios. No va a haber excusa.
Levantémonos. Ya está bueno, mis hermanos, levantémonos. Levantémonos para edificar, levantémonos para ayudar a nuestros hermanos. Que el Señor no tenga que estar trayendo estos mensajes, sino que el mensaje sea: camina, sigue adelante. Pero Dios no va a tolerar, es que no lo puede tolerar, porque nosotros le servimos a un Dios santo. Y nosotros creemos que la santidad está en la ropa, cuando el Señor nos dice a nosotros que la santidad empieza por dentro, con un corazón constricto y humillado, lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros la santidad. Pero en muchos lugares lo tienen sentado. Hay líderes, hay pastores que sientan a los siervos de Dios, que los desprecian, porque ellos saben la vida que están viviendo que no agrada al Señor y no les gusta cuando Dios les habla mensajes como este. Pero viviendo una vida mundana, sucia delante de Dios, y esperan palabras de bendición. Y todavía hay profetas, entre comillas, que se prestan para estarle dando ministerio y profetizando palabras de bendición y de crecimiento a gente que son unos mundanos, que están en las iglesias viviendo una doble vida, que están sucios delante de Dios, llenos de seducción, gente poseída por espíritus inmundos, gente llena de soberbia, y se ponen a profetizarle. Y esto causa división en medio de las iglesias, porque hay personas que andan caminando basándose en una falsa profecía que Dios nunca habló, y se levantan en contra de todo el mundo basando en una palabra que no vino de parte de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado. Pidámosle a Dios discernimiento. Este es el tiempo de humillarnos. Es el tiempo de pedirle al Señor misericordia, que nos guarde, que guarde nuestra entrada, nuestra salida, que guarde nuestra alma. Es tiempo de concentrarnos en nuestra salvación, en la salvación de nuestras familias. No es tiempo de pelear por posiciones. No es tiempo de pelear por nada en esta tierra más que su salvación, la salvación de su familia, la salvación de las almas. Es tiempo de que si usted quiere ministerio, vaya y busque las almas. Los ministerios no son para brillar, son para servir. El que dice que es cristiano tiene que andar como Cristo anduvo, con amor a las almas, con el dolor de las almas, dando a conocer al Padre. Nuestro trabajo es dar a conocer a Cristo, no que nosotros brillemos, es darlo a conocer a Él. Por eso es que Juan el Bautista recibió el testimonio de Jesús. Y Jesús lo dijo: entre los hijos de los hombres no ha habido uno más grande que este. Porque él supo decir las palabras, reconoció quién era el Hijo de Dios. Y dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué poderosa sería la iglesia si dijera estas palabras. En vez de querer arrebatarse el brillo unos a otros, deje que sea el Señor el que lo levante. Deje que sea el Señor el que dé testimonio de usted. Deje de estarse adjudicando un poder que usted no tiene porque no viene de usted. Si Dios le dio un ministerio, ministrelo conforme a la gracia del Señor, como dice la palabra. Úselo para servir. Los ministerios son para servir. Y en este tiempo es cuando más necesidad tiene el mundo. Este es el tiempo donde verdaderamente el cristiano se tiene que dar a conocer por sus frutos.
por sus frutos es que son conocidos. Como dice la palabra, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le pidió al Padre en lo íntimo: Señor, que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno, para que el mundo crea, Señor, que tú los enviaste. Pero una iglesia desunida, una iglesia en contienda, una iglesia dividida, usted dice una cosa y el otro dice otra. Y hoy se predica un mensaje, viene otro mañana con un mensaje no para edificar, sino para refutar lo que se habló hoy. Eso es lo que el mundo está recibiendo. Y después decimos, ellos no se convierten a Cristo porque son malos. No, ellos no se convierten a Cristo porque usted y yo no le estamos dando el ejemplo. Ellos no se convierten a Cristo porque están mirando sus obras. No lo que usted habla, sino lo que usted vive, cómo usted camina. Eso es lo que está mirando el mundo. Y por eso Dios nos trae este mensaje de advertencia. Viene un sacudión para la iglesia. Viene un sacudión para la iglesia, porque Cristo no viene a buscar una iglesia en contienda. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia llena de poder, una iglesia con unción de lo alto, una iglesia que sabe el lugar espiritual en el que está. No una iglesia peleándose por lugares aquí en la tierra. A nosotros no nos interesa nada en este planeta. Cristo viene a despertar a su iglesia. La comodidad va a ser quitada. Va a haber caos. Pero en medio de ese caos, la iglesia de Jesucristo será despertada. Dios tenga misericordia de nosotros. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos, hermanos. Porque nos guste o no nos guste, el Señor nos está advirtiendo. Y después de aquí, después de hoy, después de este mensaje, no vamos a tener excusa delante del Señor. Es tiempo de humillarnos para que cuando se manifieste el Hijo de Dios, no seamos avergonzados, no nos alejemos de Él avergonzados. Que el mundo no nos señale y diga, pero tú eras aleluya, ¿por qué no te fuiste? Porque el mundo sabe que Cristo viene y que va a haber un arrebatamiento muy pronto. Hermano, humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante del Señor y revisemos nuestro camino, nuestra vida. Cómo estamos nosotros delante de Dios. No cómo está mi vecino ni cómo está mi hermano. Cómo estoy yo caminando. ¿Qué excusa le voy yo a dar al Señor? Este fue el mensaje en este día. Dios le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermana Elizabeth Mejía.